Dentro de la migración libanesa, sucedió algo muy particular con el arribo de estos migrantes al territorio mexicano. Las acciones derivadas de las famosas cadenas migratorias, en las cuales algunos familiares o amigos establecidos en México ayudaban a sus paisanos para encontrar trabajo, escuela para sus hijos y vivienda, hicieron que se creara una hermandad entre esta comunidad, independientemente de sus creencias religiosas o sus actividades comerciales. Ellos lograron una unión basada en la amistad, el respeto y el trabajo. Con la llegada de tanto inmigrante también se conocieron en México formas nuevas de organización, de asociaciones. Los judíos, por su propio contenido religioso, por el propio ritual, tienen que estar agrupados. Entonces comenzaron a surgir asociaciones que desde luego se encargaban inmediatamente de dar la acogida a los que llegaban. Lo mismo sucedió con los libaneses, donde hay cosas muy curiosas, porque como muchas veces el proceso migratorio sacó prácticamente a toda la gente del mismo poblado, después aquí en México se conformaban como los nativos de Esgarta o los nativos de Antaurín, de diferentes poblados, y juntaban recursos para apoyar a los que querían venir, e igualmente enviaban recursos para reconstruir la iglesia o para establecer el cementerio en aquel lugar. Y las redes de solidaridad pues fueron muy amplias, de tal forma que alguien que llegaba a Veracruz inmediatamente podían relacionarlo con otra asociación en la Ciudad de México o en cualquier otro lugar del país. Bueno, hablando de redes solidarias y de quién ayudaba, ¿quién mejor para ayudar a un emigrante, a un inmigrante, que el que ya sufrió eso, que ya sabe lo difícil que es? Y en Veracruz hay un caso notabilísimo que fue Domingo Curi. Domingo Curi fue un individuo que tuvo que salir y platicaba toda su historia porque él estaba en un seminario, iba a ser sacerdote maronita. Entonces, pero en una ocasión tuvo ahí un conflicto con un musulmán, un conflicto muy fuerte, un pleito, y tuvo que salir, decidió dejar Líbano y sabía que también aquí ya había llegado, ya tenía una hermana que vivía aquí. Y llegó a Veracruz en 1902. Él, que era un hombre muy talentoso, muy esforzado, rápidamente se hizo de una tienda. Primero empezó en la tienda de su cuñado, un señor Lajud, y después ya tuvo su propia tienda, que me encanta el nombre, se llamó el Arca de Noé. El tío Domingo, porque así se llama don Domingo Curi, los recibía en el muelle y ahí se los llevaba a todos al patio de Vergara. ¿Qué es el patio de Vergara? El que está frente a la antigua escuela naval. Pues ahí vivían toda la familia que llegaron del Líbano y ahí nacimos todos. En esa época no se acostumbraba a ir a los hospitales a dar a luz la señora, sino que la partera, había una partera, doña María, que fue la que trajo al mundo prácticamente a casi todos los libaneses. Desde el patio Vergara, donde a mí me contaba mi abuelo que vivían hacinados 20 o 30 familias que las habían bajado de un barco, que mi tío Domingo, el hermano de mi abuelo José, los recibía y les decía váyanse por aquí o váyanse por allá. Era por cariño, porque más bien podía haber dicho lo contrario para no buscar competencia. Es porque la raza está basada en el cariño. Venían de vivir épocas muy difíciles de guerra, de distintas creencias. Con demasiado orgullo te diría yo que en aquel entonces, hoy ya no lo es así por desfortuna, Líbano era un país 85% católico, que luchaba por defenderse de las otras religiones, ¿ya? Y hoy en día ha cambiado, pero entonces la fortaleza radicaba en eso. Para demostrar el cariño que se tenían, casi siempre convivieron unidos puerta con puerta, aunque tuvieran negocios que competían el uno con el otro.
don Domingo muy pronto empezó a ayudar. Él, como hablaba francés, había estado en un seminario, el que habla francés, el español se le va a facilitar muchísimo. Entonces aprendió a hablar español, empezó a ser un hombre muy respetado y muy querido en la sociedad veracruzana, y entonces él acostumbraba a ir al muelle y preguntar, tenía su tienda realmente cerca, entonces preguntaba si había pasajeros que iban a desembarcar que hablaran árabe, y por ahí ya las autoridades lo conocían también, que inclusive lo dejaban subirse al barco. Entonces él facilitaba los trámites, veía quiénes, a veces eran grupos grandes, y se los llevaba a su casa, les ayudaba en el trámite, que ahorita hablábamos que pues, muchos tuvieron que cambiar inclusive su nombre, porque era lo más parecido al que oía, al que escuchaba y el que estaba anotando el nombre, o decía el nombre de su pueblo, o decía un nombre tan difícil, por ahí don Domingo a alguien que dijo un nombre muy difícil y el del registro no podía, le dijo, pues póngale González. Y esta familia pues ya eran Abdelmasih, pues se convirtieron en González. Hay Curi con K, hay Curi con C, hay Curi con Y y hay Curi con I latina. Y para que te espantes, en Líbano no hay familia Curis, porque Curi quiere decir cura. Como eran católicos en aquel entonces, te repito, hoy ya no hay mayoría, en aquel entonces la mayoría era católica. La religión que imperaba en Líbano en aquel entonces era católica apostólica del rito maronita, que es lo único que varía de la que llevamos aquí en México, que son 2 o 3 etapas o pasos en una misa, pero estamos con Roma, con los santos y con todo. Entonces, al que nacía ahí, una de las diferencias es que ibas al seminario en Líbano y un día antes de que fueras cura te decían, si quieres casarte y tener familia, pues tiene que ser hoy, y vas a ser cura, pero desde hoy. Si hoy ya te haces cura, ya no te puedes casar. Entonces la mayoría se casaba y tenía familia, y se llamaba Pedrito Pérez, y de apodo era el Yuri, el hijo del Yura, del cura. Cuando vinieron aquí a México, y el tío Domingo, mi tío Domingo, como decía Nicolás, estaba esperándolos en los barcos, y traían apellidos de esos que no eran traducibles. Tú también decías, pues Curi. Y empezamos a salir Curi por todos lados, yo soy Curi. ¿Ah? Y te puedo asegurar que ni mi papá ni mi mamá tienen familia que se apellide Curi. ¿Por qué cambiaban los apellidos? Porque los libaneses que llegaban no hablaban el español, hablaban francés, y los veracruzanos o mexicanos que estaban en migración, pues no entendían ni el francés ni el árabe, ¿no? Entonces, a como se les ocurría. Hay familias libanesas García, que no es García. Hay Curi, y que no es Curi, es Couri. Les cambiaban los apellidos de acuerdo a como ellos entendían. Eso es cierto. Que no sucedía con los españoles, porque ellos sí hablaban el español. Y los franceses, pues también les pasó lo mismo, cambiaron. Y los italianos, pues más o menos se entendían, ¿no? Pero en cuanto a los libaneses, sí es una lengua no difícil, pero es como la lengua china o japonesa, ¿no? Difícil, y además ellos escriben con signos y símbolos. Desgraciadamente yo y muchos de los hijos de libaneses no aprendimos a hablar el idioma árabe, por razones de que ellos estaban trabaje y trabaje, y nosotros nos daban la escuela. Yo lo que puedo decirles es que todos los hijos de los libaneses les dieron la oportunidad de estudiar.